Hemos hecho casi todo el intestino, pasamos a los periampulares y de la vía biliar. Vesiculares, colangio, páncreas e hígado. Igual, en la vesícula hay tumores benignos y hay tumores malignos. Aquí es sencillo el tema. Los tumores benignos, la mayoría son los pólipos de colesterol, la mayoría. Pueden ser también adenomiomas, pólipos inflamatorios, adenomas, etc. Pero la gran mayoría son los pólipos de colesterol. ¿Ok? Listo. Y los tumores o pólipos malignos, como también le llaman, son los adenocarcinomas los más frecuentes. En prácticamente todo el tracto digestivo, los adenocarcinomas de lejos. Puede haber cistoadenomas, carcinoma de células escamosas, incluso adenoacantomas y un montón de tumores raros. La mayoría adenocarcinomas. Entonces solo acordémonos de los pólipos de colesterol y los adenocarcinomas, los que más suelen malignizar. ¿Ya? Ahora, de los malignos, ya dentro del cáncer de vesícula, los malignos, que es el adenocarcinoma, ¿ya? Es el más frecuente de los tumores extrahepáticos. Es más frecuente que el cáncer de cabeza de páncreas, es más frecuente que el colangiocarcinoma extrahepático y demás. Es el más frecuente de la vía biliopancreática, ¿ok? Es más frecuente en mujeres. Hasta ahora todos los tumores que habíamos visto son más frecuentes en varones: colon, intestino delgado, apéndice, estómago, esófago, todo, salvo el difuso de estómago, ¿no? El difuso poco diferenciado, que sí era más frecuente en mujeres. Este sí, es el cáncer gastrointestinal más frecuente de la mujer. ¿Por qué? Porque está asociado a la litiasis vesicular. Y la litiasis es más frecuente en mujeres. La edad promedio, 70 años generalmente, personas ancianas, esto ya lo sabemos. La mayoría se asocia a colelitiasis o episodios recurrentes de colecistitis. Los pólipos también son factor de riesgo, la presencia de los pólipos de colesterol que vimos, pero más es el cálculo, ¿ya? La colelitiasis. En el caso de los pólipos, ¿qué pólipos pueden malignizar? Los pólipos que tienen más de 1 centímetro. Aquí no es como en el estómago y colon, que era más de 2 centímetros. Acá es 1. Y otras patologías de la vesícula en porcelana, las fístulas bilioentéricas, que vimos que era más frecuente al duodeno, el reflujo pancreático y demás. Un montón de patologías que pueden llevar a un cáncer. La mayoría son adenocarcinomas, ya vimos, y es más frecuente en el fondo vesicular, o sea, conducto cístico acá. Ahí es más frecuente el cáncer, ¿ya? Muy bien. Por lo tanto, es una zona relativamente palpable, ¿verdad? No es tan profunda. Entonces, con eso vamos adelantándonos que dentro de la clínica se puede palpar un cáncer de vesícula, sobre todo si la persona es delgada. Puede generar ictericia, un tumor en el fondo. No es frecuente, salvo que el tumor sea tan grande que ya comprime la vía biliar, el colédoco y demás. Entonces, en la clínica, veamos qué es lo más frecuente. Dolor en hipocondrio derecho es el síntoma más frecuente, dolor, pérdida de peso como todo cáncer, ictericia y una masa palpable. Es decir, palpan directamente muchas veces el fondo vesicular, o sea, pueden palpar el tumor. ¿Ok? Muy bien. El cuadrito de la derecha solo refuerza la idea que los adenocarcinomas son los más frecuentes. El exámenes pueden tener anemia, puede elevarse las enzimas colestásicas, las bilirrubinas, algunos marcadores tumorales como el CA19.9, que es el mismo el del páncreas, puede elevarse. Igual todos son inespecíficos. ¿Ok? Las imágenes, la ecografía y la tomografía como estudios diagnósticos. La eco es el inicial, el estudio inicial que van a hacer, pero finalmente la tomografía va a ser el más específico, el más directo, y además les va a evaluar la diseminación. ¿Ok? Muy bien. Una característica de la clínica que estábamos viendo hace un ratito es que la masa es palpable, y la masa al palpar es dolorosa, es una masa palpable dolorosa. ¿Es Courvoisier-Terrier? No. No olviden que Courvoisier-Terrier es la palpación de la vesícula, de una masa vesicular, pero es por ser la vesícula distendida, no porque haya un tumor. Y se distiende la vesícula porque hay un tumor que está obstruyendo más abajo, generalmente el colédoco. En los cánceres de páncreas, por ejemplo, esos sí ocasionan Courvoisier-Terrier, y se palpa la vesícula, pero no duele. De hecho, la definición correcta de Courvoisier-Terrier es una masa vesicular palpable, no dolorosa. ¿Ya?
Entonces, esta masa sí duele, no es Courvoisier-Terrier. Y la ictericia es tardía. Tardía cuando el tumor es grandote. Entonces, ¿qué predomina acá? El dolor principalmente. El dolor continuo en el hipocondrio derecho. ¿Ya? No es precisamente un dolor cólico, ¿ah? ¿Por qué? Porque no está obstruyendo el conducto cístico, ni el colédoco, ni nada. Es un dolor medio opresivo, punzante muchas veces. Por eso en ninguna parte dice cólico. El tratamiento generalmente es resección quirúrgica. ¿Ya? ¿A qué se refiere la cirugía radical? Pues muchas veces se hace cirugías incluso resecando parte de la cirugía radical de la vesícula. Se refiere a sacar la vesícula, sacar el conducto cístico lo más largo posible, resecar incluso segmentos del hígado que estaban adheridos a la vesícula, y muchas veces resecar hasta el duodeno que estaba adherido a la vesícula. Esto es una cirugía radical y eso no aumenta la sobrevivencia. Así que, conclusión, el tratamiento es simplemente una colecistectomía y punto. Colecistectomía. ¿Ya? Ser más agresivo en este tipo de cánceres no ha demostrado que sea mejor. Colecistectomía y se acabó. Si es que ya está diseminado o es irresecable, simplemente hay que hacer un sondaje de la vía biliar o una derivación biliodigestiva, es decir, simplemente drenar la bilis por algún lugar, ¿ya? Y si es que ya está irresecable o está diseminado, la mayoría muere en el primer año. No olviden que al ser un tumor que está en el fondo vesicular, y no generar ictericia precoz, no da síntomas generalmente. De hecho, el dolor es cuando ya es muy grande incluso, y la ictericia cuando ya es mucho más grande. Entonces, cuando recién empieza a dar síntomas de ictericia, el tumor ya está diseminado. Por eso es que tiene mal pronóstico. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué viene de vesícula? Dos cositas. Uno, ¿a qué está relacionado? Que es la litiasis y los pólipos de cierto tamaño, más de 1 centímetro. Y dos, la característica clínica, que predomina el dolor, y la ictericia es tardía y la masa dolorosa. ¿Ok? Son los datitos que tienen que tener en cuenta. Y que el adenocarcinoma es el más frecuente. Ahora, otro tumor que tenemos aquí es los tumores del hígado. Nuevamente, los tumores del hígado pueden ser benignos o pueden ser malignos. Los benignos, que no están acá, son más frecuentes, son los hemangiomas. Los hemangiomas hepáticos. No son los adenomas hepáticos, ¿ah? Los adenomas son un poquito más famosos, se les estudia más porque está asociado sobre todo a los estrógenos y demás, pero no es más frecuente que los hemangiomas, ¿ok? Es el tumor benigno. En los malignos, los tumores malignos son las metástasis, los más frecuentes, corresponden más o menos al 90% de cánceres del hígado. ¿Okay? Es el tumor maligno hepático más frecuente, es el segundo lugar más frecuente de metástasis, porque el primero suelen ser los ganglios, es el segundo puesto de enfermedad hepática mortal, el primero es la cirrosis. ¿Y de dónde vienen con más frecuencia? ¿Cuáles son sus tumores primarios? Los de colon, estómago y páncreas con más frecuencia, que son los que drenan por vía portal en el hígado. Entonces la mayoría son tumores hepáticos. Ahora, el otro 10% corresponde a los tumores primarios, tumores que se originaron en el hígado, a eso se les llama primarios, y pueden ser, el origen puede estar en los hepatocitos, puede estar en los conductos biliares o puede estar en el mesénquima, que es mucho más raro. Lo más frecuente es que se originen en los hepatocitos, es decir, el carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma es el más frecuente de los primarios, y son los que afectan a los hepatocitos. Ahora, si es que afectan a los conductos biliares, pueden ser colangiocarcinomas. A ver, nos explicamos. Vemos al hígado y la vía biliar se parte. Uy, muy grueso, ¿no? Se hace dentro toda una ramificación. El conducto biliar, estos son los conductos, no es la irrigación. Muy grueso. Ya, estos son los conductos biliares. Entonces, el cáncer puede ser de los hepatocitos que están fuera de los conductos, que es lo que forman los carcinomas hepatocelulares, o pueden ser de los conductos, ahí arriba, intrahepáticos o extrahepáticos. Esos conductos, ¿qué epitelio tienen? Cilíndrico también, ¿no? Entonces, o bien es un hepatocarcinoma propio de los hepatocitos, o bien es un colangiocarcinoma propio de la vía biliar.
intrahepática, ¿ok? A eso se refiere. Entonces, la mayoría son metástasis, el 10% primarios, y de ese 10%, el 90%, la mayoría, más que el número, la mayoría son carcinomas hepatocelulares, y el otro 10% son colangiocarcinomas, ¿ya? Y otros más raros, cistodenomas, hemangioendoteliomas, angiosarcomas, raros, ¿ok? Muy bien, el hepatocarcinoma es el más frecuente de los tumores malignos. La etiología previa suelen ser las etiologías virales, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, etcétera, ¿no? En general, la cirrosis y las mayores patologías que afectan al parénquima hepático. De eso no hay duda. Pueden ser carcinoma de células claras o pueden ser carcinoma de células gigantes. Estas ya son variantes muy raras ya de los hepatocarcinomas. El diagnóstico de un hepatocarcinoma ante un cuadro clínico de ya sea de ictericia, de obstrucción, de insuficiencia hepática o demás, o con el antecedente del virus de la hepatitis C o B, básicamente la biopsia. Y la biopsia generalmente por guía ecográfica o tomográfica. Finalmente la tomografía es la que les va a dar la posibilidad de ver de dónde está viniendo el cáncer primario, sobre todo en las metástasis, ¿ya? La diseminación puede ser dentro del mismo hígado, por vasos linfáticos, por vía hemática, por vía linfática, o puede ser fuera del hígado, a los pulmones, a los huesos, al cerebro, a las suprarrenales y demás lugares. ¿Qué es lo importante acá en tumores hepáticos? El tratamiento. Esto de acá. Los criterios de resecabilidad o irresecabilidad, ¿ya? Si ya tienen diagnosticado su tumor, tienen que evaluar qué tamaño tiene y si está invadiendo o no algunas regiones. ¿Cuáles son los criterios de resecabilidad? Abajo primero. Primero, ¿cuándo pueden operar y resecar un tumorcito? Cuando es pequeñito, menos de 5 centímetros. Cuando el paciente está en buen estado general, cuando no hay invasión vascular, eso significa no hay invasión al portal, no hay invasión a la cava, no hay ningún tipo de metástasis y el paciente tiene buena función hepática. No hay ascitis, no hay ictericia, en general prácticamente asintomático con un tumor chiquito, menos de 5 centímetros. Si no cumple con estos criterios, no lo pueden operar. Entonces, la irresecabilidad va cuando hay compromiso multicéntrico de ambos lóbulos, o sea, cuando hay varios tumores, cuando está invadida la vena cava, la vena porta, o sea, hay invasión vascular, cuando hay metástasis, invasión de estructuras adyacentes, ictericia, ascitis, cirrosis, etcétera, paciente en mal estado, cualquier caso de un mal paciente con tumor grande. En esos casos no se puede operar. ¿Y cuál será el tratamiento? Básicamente, quimioterapia, radioterapia, de ser el caso. En cambio, en los que son resecables, el tratamiento es principalmente quirúrgico. ¿Ok? Muy bien. Esto en cuanto a los cánceres del hígado, es sencillo. Acuérdense básicamente la frecuencia, cuáles son los más frecuentes y cuándo se operan o no. No olviden de los benignos, que el hemangioma es el más frecuente, ¿ya? Ahora, este tumorcito, el colangiocarcinoma, es un poquito menos frecuente, pero es más preguntado. Pues es un tema un poco más que trae más clínica, más que el de vesícula, pero es menos frecuente que el de vesícula, ¿ya? Epidemiológicamente es más frecuente ¿en quiénes? En varones. Este sí es más frecuente en varones, sobre todo en personas mayores, más de 50 años. Entonces, varones, aquí ya no es mujeres, como en la vesícula. El colangiocarcinoma se refiere al cáncer de la vía biliar, y la vía biliar es, como vimos hace un ratito en nuestra imagen, extrahepática o puede ser intrahepática, el árbol biliar intrahepático. Entonces, puede haber colangiocarcinomas dentro del hígado o fuera del hígado. ¿Ok? Cuidado con eso. Entonces, los intrahepáticos son raros, 10%. La mayoría son extrahepáticos, o sea, por fuera del hígado. Estos extrahepáticos pueden ser perihiliares o distales. Lo aclaramos. Hígado. ¿Cuáles son los colangiocarcinomas intrahepáticos? Estos de acá, ¿sí? Los de la vía biliar intrahepática. Y los de la extrahepática pueden ser los que se han formado fuera del hígado. Puede ser proximal, estos de acá, o puede ser distal, de la vía biliar proximal o de la vía biliar distal. A estos proximales se les denomina también perihiliares, porque están alrededor del hilio hepático. Y estos siguen siendo distales. ¿Ok?
Nos ubicamos entonces en los tipos de colangiocarcinoma, ¿no? Ahora, la mayoría son extrahepáticos, y de esos extrahepáticos la mayoría son periliares. Eso preguntan bastante, ¿ya? Y esos periliares tienen su clasificación. ¿Y cómo se clasifican los periliares? Según la clasificación de Bismuth. Entonces, Bismuth no es una clasificación para todos los colangiocarcinomas, es solamente para los periliares, o sea, a estos de acá, ¿ya? Nada más que a estos, los que están pegaditos al hígado, cercanos a la bifurcación o la unión de los dos conductos hepáticos izquierdo-derecho, unión con el hepático común. Es más, ya ni siquiera suele incluir incluso a los del colédoco, ¿ya? Entonces, Bismuth los clasifica en 5 tipos. Aquí hay 4, el de abajo es 5, el último gradito. Lo importante es el de arriba. Hay Bismuth tipo 1, que involucra la parte del hepático común. Vean, es la parte blanca, no invade ni al hepático derecho ni al hepático izquierdo, ni a su intersección propiamente dicha, sino al hepático común, y puede invadir al cístico. ¿Ven un blanquito que se está metiendo en el conducto cístico? Eso es Bismuth tipo 1, Bismuth 1. El Bismuth 2, donde invade a la intersección de los dos hepáticos, izquierdo y derecho, o en todo caso donde empieza el hepático común. No invade al cístico. Esa es la diferencia entre el 1 y el 2. La invasión al cístico y la toma de la zona de intersección, ¿ya? Este es el más frecuente, el tipo 2, y es que se le conoce como tumor de Klatskin. Es el colangiocarcinoma más frecuente, tumor de Klatskin, Bismuth 2. Los demás Bismuths pueden o no pueden memorizarlo si quieren, no es tan necesario. El 3 es el que toma los hepáticos izquierdo-derecho, el 3A si se va al derecho, el 3B, ¿a dónde se ve el blanquito? Al derecho, al izquierdo, perdón, ¿no? Derecho e izquierdo. El 4 toma los dos hepáticos, izquierdo y derecho, y el 5 está en diferentes lados. Incluso se puede meter a la zona intrahepática, el hepático común, puede llegar hasta cerca al colédoco. Es multicéntrico, diferentes focos. Si gustan lo memorizan. El que no deben olvidarse es el 2, el Bismuth 2 o tumor de Klatskin, que es el colangiocarcinoma más frecuente. Los factores de riesgo básicamente tienen que ver con el tabaquismo, pacientes con colangitis crónicas a repetición, colangitis esclerosantes, las parasitosis, y dentro de las parasitosis las fasciolas, el clonoquis, diferentes parásitos que pueden generar reacciones inflamatorias crónicas dentro de la vía biliar. Ahora hay un tema acá con el de la fasciola y el clonoquis, que cuál es el que más cáncer ocasiona. Hay algunos que sostienen que la fasciola no es realmente factor de riesgo para colangiocarcinoma, sino el otro. Esto es una discusión eterna de si es o no es. Lo cierto es que en el examen, cuando han venido cuál es el parásito más relacionado a colangiocarcinomas, siempre se ha marcado fasciola y siempre ha sido la respuesta. Epidemiológicamente y a nivel mundial los estudios no son completamente claros a esto. Aparentemente ni siquiera es la fasciola la que ocasiona el cáncer, sino otros parásitos asociados a la fasciola o que comparten el mismo grupo de riesgo. Entonces esto tómenlo con pinzas. Si nos viene en el examen tenemos que marcar fasciolas como parásito que ocasiona, eso no hay duda, pero ténganlo en cuenta, y los que van a hacer infecto ahí probablemente van a hacer estudios más reales para determinar si es o no es, ¿ya? Lo que sí, definitivamente las colangitis a repetición y el tabaquismo. De hecho, en zonas epidemiológicas donde no hay tanta infección por ciertos parásitos, predomina incluso como causa de colangiocarcinoma el tabaquismo y la colangitis. Ciertas zonas de Europa, incluso España, y por eso en los manuales a veces encuentran otra información, y ni siquiera mencionan a veces de los parásitos, algunos, sino el tabaco y la colangitis, las colangitis previas, ¿ya? Y la colangitis evidentemente está relacionada con las coledocolitiasis. En conclusión, colangiocarcinoma puede suceder generalmente en pacientes que tienen algún grado de obstrucción e inflamación de la vía biliar principal, ya sea por parasitosis, ya sea por obstrucciones previas. ¿Ok? Ya está. La clínica
la clínica del colangiocarcinoma difiere del de la vesícula básicamente por la ubicación. En la vesícula, si el lugar más frecuente era en el fondo, dijimos que la ictericia era tardía y predominaba básicamente el dolor y la palpación de la masa, ¿no es cierto? En colangiocarcinoma la cosa cambia un poquito. ¿Por qué? Si tenemos acá la vía biliar, esquematizando, ¿dónde están la mayoría de colangiocarcinomas? Acá, ¿no? Este de acá, el bismuth 2, ese de ahí. Por lo tanto, este representa prácticamente la clínica de colangiocarcinomas. Y un bismuth 2, puede ser un 3, 4 o alguno de ellos, pero el 2, que es el más frecuente. ¿Cómo será la ictericia? Precoz, ¿verdad? Porque desde que empieza a aparecer el tumorcito, empieza a generar ictericia. Entonces, la ictericia es obstructiva, progresivamente indolor. No suele doler. Duele cuando ya ha obstruido todo y genera un cuadro como de coledocolitiasis. Entonces, al inicio, donde dice clínica, hay ictericia obstructiva, estaba avanzando a medida que crece el tumor y suele ser indolora al inicio. Recién duele cuando ya el tumor está muy grande. Esto es al revés que en vesícula. En la vesícula más bien duele y después cuando ya es muy grande empieza la ictericia. Es al revés, ¿ok? Genera prurito. Prurito por varias razones. Primero por la elevación de la bilirrubina, por la reacción inflamatoria y la eosinofilia que generan las parasitosis y demás factores. Pero prurito es muy frecuente en los colangiocarcinomas. ¿Hay prurito también en vesícula? Sí. ¿Hay prurito en páncreas? Sí, por la elevación de las bilirrubinas. Pero los colangiocarcinomas son los que más prurito suelen generar. Coluria por obstrucción, heces acólicas, pérdida de peso, anorexia, dolor, etc. Y esto es importante, el signo de Courvoisier-Terrier, pero este signo de Courvoisier-Terrier solamente va a estar presente en ciertos tipos de colangiocarcinoma. Este Klatskin genera Courvoisier-Terrier. ¿Qué es el Courvoisier-Terrier? Es cuando hay una obstrucción distal, en este caso, por ejemplo, le pongo ahí una piedra abajo en el colédoco, se obstruye y la vesícula empieza a aumentar de tamaño, porque se llena de bilis. No estamos hablando de colangitis ni nada todavía, se llena de bilis. Ustedes palpan la vesícula, pero no duele. Palpan la vesícula, palpan una masa en la región subcostal, pero no siente dolor. Eso no están palpando el tumor, sino una vesícula distendida. Eso es Courvoisier-Terrier, ¿ok? Entonces, ¿el bismuth 2, el Klatskin, ocasionará Courvoisier-Terrier? No. Los que ocasionan son básicamente el tipo 1, el que invade el conducto cístico, y por ahí el tipo 5, que también el multicéntrico, que toma la zona distal del colédoco. Pero es raro. Conclusión, para ir diferenciando los cánceres. El de vesícula hace una ictericia tardía, más bien lo más frecuente es el dolor en hipocondrio derecho, ¿sí? Hasta ahí. El colangiocarcinoma al revés, hace ictericia desde el inicio, que va aumentando y empieza a doler. Es indoloro al inicio, pero después cuando ya se obstruyó totalmente, recién empieza el dolor. En ambos casos los dos bajan de peso, así que no hay gran diferencia en el tema, como todo cáncer que consume. ¿Ya? Muy bien. El diagnóstico puede que encuentren dilatación de las vías biliares, dependiendo del grado de obstrucción. La colangiografía va a determinar dónde está obstruyéndose. La colangioresonancia finalmente es la mejor técnica para ubicar la zona de obstrucción, igualito que una coledocolitiasis. Colangioresonancia como mejor técnica para ubicar la obstrucción, pero para diagnóstico también no, ¿verdad? El diagnóstico siempre va a ser biopsia. ¿Y cómo van a biopsiar un colangiocarcinoma? Depende. Si es que está cerca al páncreas, van a poder hacer una CEPRE, pero si está más cerca al hígado, van a tener que hacer una punción transhepática probablemente, o una laparoscopía y tomar muestra. Pero finalmente la biopsia es el que va a ser la indicativa, ¿no? De todas maneras, CEPRE es el que puede de alguna manera llegar a muchos de los colangiocarcinomas. Ya si es intrahepático, ni hablar, pues CEPRE no va a llegar ni a balas. ¿Ya? Listo. ¿Qué marcador tumoral para colangiocarcinoma? Igualito que páncreas, CA19-9. Así que no se cierren con que CA19-9 solo para páncreas. Ahora, si les ponen el CA19-9 es más específico para A, vesícula, B, páncreas, C, colédoco, D, colangiocarcinomas, ¿qué debe marcar? Páncreas. Eso ni hablar.
pero es común para todo, es útil en todo lo que es la vía biliar, ¿ya? Cuidado con eso. Y el tratamiento, aquí sí hay que ser radicales. Una cirugía radical, ¿ok? ¿Y en qué consiste la cirugía? Una derivación biliodigestiva. Si el Klatskin es el más frecuente, tienen que volarse todo: vesícula, colédoco, hepático común, hasta la parte inicial de los conductos hepáticos. ¿Y qué van a unir? Prácticamente se quedan con el hígado solito. ¿Y qué van a hacer entonces? Tienen que hacer una derivación desde el hígado, por ahí que les queda algo de conducto hepático si logran salvar, y eso se lleva al yeyuno, directamente al yeyuno. Y nuevamente su Y de Rux. El duodeno lo van a resecar dependiendo de si está o no está invadido, si el tumor ha estado muy próximo o no. Pero independientemente de eso, digamos que reservan el duodeno, terminan con su Y de Rux, ¿ya? Muchas veces resecan el duodeno también porque, como el colédoco está invadido y el colédoco entra en el duodeno, muchas veces terminan resecándolo. Entonces, lo importante acá es que hacen una derivación biliodigestiva con su Y de Rux. Derivación biliodigestiva más Y de Rux, ¿ya? Y esta derivación biliodigestiva consiste en una hepático, porque unen el conducto hepático, yeyunostomía. Pero si el tumor ya ha sido muy invasor, ha invadido los conductos hepáticos también, van a tener que anastomosar ya no los conductos hepáticos, sino directamente el hígado, la zona portal. O sea, la cirugía se convierte ahora en una hepatoyeyuno, unen el hígado, la zona portal del hígado, una portoyeyunostomía. Portoyeyunostomía, que es similar a la cirugía de Kasai de los niños con atresia biliar, ¿ya? Entonces, tienen opciones: hepático yeyuno o hepatoyeyuno, que es lo mismo que decir portoyeyunostomía. En ambos casos es una derivación biliodigestiva, ¿ya? Y la cirugía ha sido bastante radical. Eso lo asocian a su quimioterapia, por supuesto. Muy bien. Muy bien. Los resecables suelen ser el 15-50%. Más allá del número, es que no todos pueden ser resecables, y los pocos que pueden resecar son los que sobre todo están en el tercio inferior. Es lógico, ¿no? Van a poder trabajar una cirugía mejor si es que el tumor estaba en la parte distal del colédoco que si estaba bien arriba, porque si está en la parte distal van a tener bastante conducto todavía para unir con el yeyuno, ¿no es cierto? Entonces es de mejor pronóstico cuanto más distal sea, y es de mal pronóstico cuanto más proximal sea en el sentido de la cirugía. Muy bien, entonces resumen y lo concreto de colangiocarcinoma: más frecuente en varones, personas mayores. Los periliares son los más frecuentes, y de esos Klatskin, el tipo 2, el que está en la confluencia de los dos hepáticos. La clínica básicamente predomina la ictericia, y después el dolor y el prurito, ¿okay? A diferencia de la vesícula, que predominaba al inicio el dolor. La colangioresonancia suele ubicar con más facilidad la zona de obstrucción, mientras por CEPRE pueden tomar muestras. Finalmente, la derivación biliodigestiva es el tratamiento de elección, ¿okay? ¿Qué preguntan más de colangiocarcinoma? El Klatskin, ¿dónde está ubicado con más frecuencia? Eso es lo que más han preguntado, su ubicación, ¿ya? Y un poco de clínica. Muy bien, y terminamos con el cáncer de páncreas, el carcinoma de páncreas. En el páncreas, igualito que en el hígado, los tumores pueden ser de las células del parénquima, ¿ya? De las células diferentes del parénquima, o pueden ser de las células de los conductos. Igualito, el conducto pancreático es el que tiene un epitelio cilíndrico, igual que el resto de la vía biliar, igual que el resto del intestino, solo que chiquititos, ¿no? Ya está. Entonces, ¿dónde se dan con más frecuencia los tumores del páncreas? En el nivel del conducto pancreático. Entonces, los tumores de páncreas, los tumores malignos de páncreas, son los adenocarcinomas ductales, es decir, adenocarcinomas del conducto pancreático, ¿okay? Ahí nos ubicamos. Por lo tanto, el gran problema de los cánceres de páncreas, de los adenocarcinomas, es que obstruyen las secreciones pancreáticas. Y por supuesto que el más grave es el que obstruye al final, porque si la obstrucción fuera en la parte distal, ahí fuera un cáncer, ¿qué hacen? Se acabó, ¿no?
como si fuera un trauma hepático grado, ¿qué grado? 3, ¿no? Ya está, una pancreatectomía distal. Pero como la mayoría son en esta parte, en la cabeza de páncreas, entonces casi siempre las cirugías son muy radicales. Con eso recordamos que la mayoría de cánceres se dan en la cabeza del páncreas. Eso sí es una mala suerte. Entonces, epidemiológicamente son más frecuentes en varones, sobre todo mayores también de 50 años, ¿ya? Asociado a las pancreatitis crónicas, asociado al alcoholismo y demás. El tumor maligno más frecuente, ¿cuál es? El adenocarcinoma ductal. Adenocarcinoma ductal. La mayoría localizados en la cabeza del páncreas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Igualito, las pancreatitis a repetición, las pancreatitis crónicas, la coledocolitiasis, el alcoholismo. Igual también algunos virus que pueden afectar al hígado, el de los hepatitis y demás. Sobre todo las pancreatitis, las obstrucciones del colédoco y el alcoholismo generalmente, ¿ya? La clínica es lo más importante acá. La clínica cursa con pérdida de peso, dolor, etcétera, con la mayoría de síntomas propios comunes a prácticamente todos los tumores del hipocondrio derecho o del epigastrio. La triada clásica del cáncer de páncreas, ¿cuál es? Esto lo deben saber: baja de peso, dolor e ictericia. Baja de peso, dolor e ictericia. Ahora, ¿por qué no es la ictericia la más frecuente? ¿Por qué no es la ictericia la más frecuente? Porque pasa el colédoco por acá, así es de la cabeza, porque el tumor en realidad es el conducto pancreático. Entonces el tumor todavía tiene que crecer lo suficiente para recién obstruir el colédoco. ¿Ok? Entonces no, desde el inicio no va a ser ictericia, no es como el colangiocarcinoma, que era del mismo conducto biliar. Ahí sí la ictericia aparece antes. Aquí es un conducto pancreático que tiene que ser muy grande y hacer como una especie de mirici, ser suficientemente grande para recién ocasionar ictericia. Ese dato es importantísimo porque la ictericia y el dolor por la obstrucción aparecen después. ¿Qué es lo primero que aparece? La pérdida de peso. Ese es el dato más importante. Pérdida de peso. Bajan de peso. Oye, qué chévere, estás bajando de peso. Sí, ya me queda mi ropa, ya me cierra la camisa. Pero por dentro crece. Entonces, cuando ya aparece ictericia y empieza a doler, y se ponen amarillitos y se hacen su primera ecografía, piñas, ya está, ya fue. Ya está avanzado generalmente. ¿Ok? Por supuesto que solo va a haber ictericia si es que el cáncer es en la cabeza del páncreas, porque está obstruyendo el colédoco. En el cuerpo y cola no tendría por qué haber una ictericia porque está lejos del colédoco. Ahora, tendría que ser un tumor gigantesco, que podría ser, para recién obstruir el colédoco, ¿ya? Es bien raro. Muy bien, entonces la triada es básicamente del cáncer de cabeza de páncreas. Y lo primero que aparece, y el signo cardinal, es la pérdida de peso. Entonces, a la hora que resuelvan casos clínicos, y les ponen cánceres periampulares o de la vía biliar, tienen que tener en cuenta el signo principal o el primero que aparece. Y con eso prácticamente cerramos el asunto. Vesícula, ¿cuál era? El dolor. Colangiocarcinoma, la ictericia. Y acá, ¿quién predomina? La baja de peso. Y las preguntas del examen casi siempre son bien escandalosas y exageran gritando, hola. Por ejemplo, una pregunta les viene: paciente que presenta una ictericia progresiva, leve dolor sordo en hipocondrio derecho, hasta ahí puede ser todo, ¿no? Y en el último mes ha bajado 2 kilos. Es una pregunta clásica. 2 kilitos en un mes es importante, no es una baja de peso importante, pero sí, y encima le dice que empieza por una ictericia progresiva, nada más. ¿Qué es lo más probable? Un colangiocarcinoma, ¿no es cierto? Pero a veces viene la otra pregunta: paciente que en las últimas, siendo real, ¿no? En los últimos 2 meses ha bajado 10 kilos. Se asocia dolor y ictericia. Luego, si la baja de peso ustedes les ponen, pero así contundentemente alta, les está preguntando generalmente por un cáncer de cabeza de páncreas. Ahora ya le asocian a eso algunos otros marcadores que les pueden poner, imágenes, etcétera. Pero con eso ya más o menos se hacen una idea y se van ubicando, ¿ya? Bien. Otro signo más raro, más infrecuente, es el signo de Courvoisier-Terrier. Aquí sí hay Courvoisier-Terrier. ¿Por qué? Porque ya obstruye el colédoco. Ya obstruye el colédoco, entonces ya se distiende la vesícula. No tiene nada que ver la palpación de la masa
tumoral con el Courvoisier-Terrier, son dos cosas distintas. Courvoisier-Terrier no es palpar la masa, sino palpar la vesícula distendida, que se distendió porque algo está obstruyendo abajo. Puede haber esplenomegalia, porque también suele obstruir la vena renal, la vena esplénica, perdón, y se aumenta el tamaño el vaso y demás. Ecografía, ecoendoscopía, tomografía, CEPRE y resonancia magnética son los estudios de elección, igual que en toda la vía biliar, pero aquí sí el estudio que les va a permitir tomar, ver el tamaño del tumor, la ubicación exacta y tomar una muestra es la ecoendoscopía. Ecoendoscopía, ¿ya? O sea, meten su endoscopio hasta el duodeno y ahí nomás está el costadito del duodeno, ahí en la imagen que estamos viendo arriba, ¿no? Ya, si su ecografía no ve eso, pues bótenlo. Igual es el mismo concepto que CEPRE. La ecoendoscopía y la CEPRE van de la mano porque es el mismo endoscopio. Solamente que entra, mete el transductor, saca el transductor, ya vio el tamaño del tumor y mete su pinza para tomar muestra. O sea, en el mismo procedimiento de ecoendoscopía, ahí mismo toma la muestra, ¿ya? Lo punza y saca su tumor y manda a patología. Entonces el diagnóstico, ecoendoscopía más CEPRE, si quieren llamarlo, pero es parte del mismo procedimiento, ¿ok? Y con eso toman su biopsia. Finalmente la biopsia les da el diagnóstico. El marcador, falta poner el marcador, queda 19.9 y es probablemente en el que más se usa, ¿ok? Ahora, el tratamiento del cáncer de páncreas depende de qué es lo que quieran, de qué es lo que puedan hacer. Si lo pueden todavía resecar, y resecar significa que lo pueden curar, porque la única razón para resecar un tumor es porque lo van a poder curar, es la cirugía de Whipple. ¿Y en qué consiste la cirugía de Whipple? Ven ahí la imagen, ahí está el tumor en la primera imagen, el tumor en la cabeza del páncreas, esta es la imagen real, ¿no? El duodeno, el páncreas al centro, y el páncreas incluso va por detrás del estómago un poquito, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Cortan el páncreas en la cabeza, por eso es una pancreatectomía cefálica, y todo el duodeno, sobre todo la segunda porción, tercera porción, cuarta porción, ya sacan prácticamente todo el marco duodenal. ¿Y qué queda? El yeyuno. Entonces, ¿con qué se han quedado? Con el estómago. Por ahí la primera porción del duodeno la pueden preservar, porque ahí no drena el conducto biliopancreático, y lo unen con el yeyuno. Entonces, ¿qué tienen acá? Arriba. Prácticamente esta es la cirugía de Whipple, ¿no? La parte más proximal del yeyuno, en lo que quedó, unen el páncreas, se quedó, similar a lo que conversábamos el otro día de las pancreatectomías en grado 4, ¿sí? Cuando daña el páncreas proximal, o el grado 5 también, muy similar. Entonces se quedan con el cachito de páncreas amarillito que se han quedado, lo unen al yeyuno, y el yeyuno se une al duodeno o al estómago que han quedado. La bilis también va al yeyuno. Problemas de esta cirugía de Whipple: reflujo pancreático igual, puede o no haber dumping si es que han cortado o no el píloro, pero el reflujo hay. Puede haber síndrome de asa aferente y eferente, puede haber, aunque no hay un asa aferente propiamente dicha como el Billroth, pero como verán, la vía biliar todavía drena y puede meterse en el estómago, puede volver a entrar. Entonces, a esta cirugía de Whipple se le suele asociar además una Y de Rux, o sea, complementario para evitar precisamente esos problemas, ¿ok? Entonces, esto hacen solamente si es que sus pacientes dicen, lo puedo curar, es resecable el tumor. Pero si no lo pueden resecar, ya son irresecables. Pero bueno, pues lo pueden operar para buscar una solución y viva un poco más de tiempo. Tienen que solucionar dos problemas: la obstrucción biliar, porque el colédoco está obstruido y tienen que hacer una derivación biliodigestiva, y el otro concepto es solucionar el problema de la obstrucción duodenal para que se alimente. Entonces, las dos partes de la cirugía paliativa, esa es la palabra ahí, paliativa, en tumores que no pueden resecar, son derivación biliodigestiva para solucionar el problema biliar y gastroyeyunostomía, igual que en estómago, para alimentarlo. ¿Por qué? Porque el estómago está obstruido, el duodeno, perdón, está obstruido por el tumor. Entonces van de frente desde el estómago hasta el yeyuno. Pero el tumor se queda ahí, no lo van a sacar, ¿ya? Le traen quimioterapia para intentar reducirlo, analgésicos y demás. Entonces, conceptos en el tratamiento del páncreas, del cáncer de páncreas:
Objetivo curativo, Whipple. Y a veces no viene como Whipple, sepan y apréndanse el nombre genérico, duodeno pancreatectomía cefálica. No sale todo el páncreas, solo la parte cefálica. Y si es paliativo, derivación biliodigestiva y su gastro y ayunos tónico. ¿Ok?